prepararnos para la palabra de Dios. Si puede buscar ahí en su Biblia, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, ahí vamos a iniciar nuestro mensaje, que en esta noche va a constar de 3 puntos. El primero de ellos se trata sobre el delivery de Dios. De eso vamos a hablar unos minutos, sobre el delivery de Dios. En primer libro de los Reyes, entonces, en el capítulo 17, dice la palabra en el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Esto le estaba diciendo Dios al profeta Elías. Y sigue el verso 4 diciendo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí estamos, hermanos, con el profeta Elías. Dios le mandó junto al arroyo Querit. Eran días de sequía sobre la tierra. Por 3 años y medio no iba a llover sobre la tierra. Y Dios mandó a su predicador a la orilla del arroyo Querit, y allí le sustentó con carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde, y tenía el agua del arroyo para beber. Y ahí es donde vemos nosotros el delivery de Dios. Ese término quizás hace unos 10 años lo hemos empezado a escuchar. Esa palabra delivery quiere decir entrega o reparto. Y Dios tenía ahí su reparto, y Dios hacía sus entregas de carne y pan, y lo hacía de manera puntual. En nuestros días el delivery generalmente puede ser una moto que llegue a nuestra puerta de la casa y nos entregue comida o algún otro producto o algún artículo. Dios, hermanos, tenía su empresa de delivery. Se ocupaba de sus siervos, que nada le faltara. Cuando todo escaseaba en la tierra, el agua y los alimentos, al varón de Dios nada le faltó allí a la orilla del arroyo Querit. Este pasaje, hermano, nos muestra que tenemos un Dios que es grandioso. Y también yo diría que tenemos un Dios con ocurrencias geniales, ocurrencias impensadas para nosotros. Y los métodos que Dios usa nunca fallan. Así que este pasaje que hemos leído es también una invitación a creer en Él y a confiar más en Él. Los cuervos, que eran los mensajeros, los que llevaban adelante el servicio del delivery de Dios, traían la carne, hermanos, no se comían ni un gramo. Los cuervos, que son carnívoros por naturaleza, no tocaban ni un gramo de la carne del varón de Dios, ni se comían una sola miga del pan que le pertenecía al varón de Dios. Esos cuervos trabajaban, iban y venían, pan y carne para el varón de Dios. Este pasaje nos enseña cómo Dios, hermano, es proveedor en nuestras necesidades. Yo puedo recordar
hace 5 años, cuando vivimos el tiempo de pandemia, que estuvimos encerrados por casi 9 meses aquí en la Argentina, muchas empresas de las que eran conocidas como las pymes, que agrupaban una pequeña cantidad de empleados, muchas de esas empresas por miles se han fundido, tuvieron que cerrar. Muchos empresarios, gente del mundo de los negocios, se los vio participando de ollas populares, haciendo largas filas para obtener un plato de comida, sometidos a humillación y vergüenza porque lo habían perdido todo en sus negocios. No habían producido nada durante el tiempo de pandemia, por lo tanto muchos entraron en una crisis económica y en ruina económica. Pero a nosotros como iglesia no nos faltó. Negociamos con los dueños del lugar a la mitad del precio y entonces pudimos conservar el lugar. En lo personal, nada me faltó. Dios me proveyó en ese tiempo y conocí allí el arroz Vanguardia y conocí el tallarín Sol Pampeano y los videos Barleta y el azúcar muñeca y el azúcar cristal y esas cosas. Pero nada me faltó. Dios me proveyó todo. No tuve que hacer fila en ningún lugar para obtener un plato de comida y hasta, aunque algunos me quisieron motivar, nunca acepté lo que el gobierno le llamó el IFE. ¿eh? Recuerdan ustedes que el IFE era algo que daba 10,000 pesos. Esa palabra IFE quería decir ingreso familiar de emergencia. Nunca estuve en emergencia, nunca acepté eso del gobierno, no tuve necesidad de recibir esos 10,000 pesos en cada mes que el gobierno tuvo que darlo. Dios, hermano, se ocupa de proveer para sus siervos, aún en las grandes crisis. Dios, hermano, extiende sus manos y nos provee. Y lo hace de una manera asombrosa, lo hace de una manera maravillosa. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, no deberíamos vivir un estado de preocupación y de desesperación. Eso no nos toca a nosotros, no debe correspondernos a nosotros. No tenemos por qué estar preocupados ni estar desesperados, porque tal vez, hermanos, Dios no use un cuervo en este siglo XXI, pero tiene otros medios para llevar adelante su empresa de delivery y que nada le falte a sus hijos. Dios siempre lo provee, hermanos, solamente nosotros tenemos que aprender a abrir la puerta y Dios va a actuar. Abrimos la puerta y Dios actúa. Su empresa de delivery está intacta continuamente y en forma puntual. Él está proveyendo para sus hijos. Los testimonios que podría dar son numerosos y el último testimonio de una gran provisión de Dios solamente tiene una semana de antigüedad. Así que veo seguida la mano de Dios. No escucho el chirrido de los cuervos, pero hay otras vías de provisión que Dios usa conmigo. Nada me falta, no estoy preocupado, no estoy desesperado, creo en Dios. Él es un delivery que entrega todo de manera puntual, de manera asombrosa y de manera maravillosa. Pero quiero que ponga su mirada, aparte del pan y la carne, que ponga su mirada en el arroyo, porque el último versículo que le leí, el 7, dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y sabemos que fueron 3 años y medio de sequía. Se secó el arroyo, pero Dios volvió a sorprender al predicador y le consiguió una mujer viuda que solamente tenía un puñadito de harina y un par de leños para cocinar un pan y dejarse morir junto a su hijo. Y Dios usó esa mujer para proveer a Elías y para hacer grandes milagros de provisión para esa mujer viuda después.
Pero mis hermanos, el arroyo es una invitación a reflexionar. El arroyo se secó. La pregunta para nosotros es, ¿se ha secado nuestro arroyo? ¿Nuestro arroyo tiene vida? Hermanos, a veces uno puede ver a la iglesia como un arroyo. El jueves pasado hablamos sobre un montón de huesos secos y hablamos de la iglesia como hueso seco, hablamos del hogar que a veces se vuelve huesos secos, de nuestra vida, de nuestro ministerio que se vuelve hueso seco. Es la misma figura, pero aquí en forma de arroyo. ¿Se ha secado el arroyo de nuestra iglesia o nuestro arroyo tiene vida? Nuestra iglesia tiene vida. ¿Se ha secado el arroyo en nuestro hogar? ¿Estamos en crisis o nuestro hogar tiene vida delante de los ojos de Dios? Nuestro ministerio, lo que hacemos para Dios, ¿es un arroyo seco o es un arroyo que goza de buena salud? Mis hermanos, hay que pensar en ese arroyo. Dios le proveyó. Cuando ese arroyo se secó, entonces el profeta tuvo que aprender algo como todo guerrero. Cuando la crisis aparece, o aprendes a orar o empiezas a morir. Eso es lo que sucede, hermano. Cuando la crisis aparece, o empiezas a orar o empiezas a morir. Allí, hermanos, Elías, como nosotros, estaba como en un seminario. ¿eh? Un seminario es una escuela de aprendizajes, de principios de Dios, de doctrinas de Dios. Y él estaba allí en ese arroyo, en una escuela, aprendiendo sobre la fe, aprendiendo a confiar en el Señor, aprendiendo a descansar en el Señor. La Biblia no lo dice, pero yo lo imagino, que cuando ya era la hora convenida en la mañana y en la tarde, Elías preparaba ahí quizás un mantel, quizás preparaba una servilleta y preparaba ahí sus cubiertos, y de pronto aparecían esos cuervos, pan y carne, carne y pan. Nada le faltaba al varón de Dios. Dios puntual, el servicio de delivery de Dios se mantiene hasta nuestros días. Dios sigue proveyendo puerta a puerta para sus hijos. Solamente necesitamos confiar en Él y esperar en Él. Quiero que vea un poco más de ese servicio de delivery de Dios, porque tiene muchísimas formas. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, pero yo solamente un ejemplo más les daré en el libro de Filipenses, capítulo 4. Ahí nos vamos a encontrar con un pasaje muy conocido por nosotros. Filipenses entonces, hermanos, el capítulo 4. Dejamos aquí al profeta Elías, el arroyo Querib, dejamos los cuervos que descansen y vamos a buscar una nueva lección en Filipenses, el capítulo 4. El apóstol Pablo está en prisión. Los días son difíciles. Pablo también estaba experimentando días de escasez, días de soledad. Quizás esa clase de días que a veces nosotros nos lleva a hacer muchas preguntas a Dios. Observemos qué dice aquí, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Mire cómo dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4 y el versículo 11. Dice la palabra, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis,
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como usted ya conoce el versículo 13, yo les recomiendo que aprendan de memoria el versículo 19 que les leí, que comienza diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está Pablo en la prisión. Para muchos era el predicador olvidado. Había llegado ahí por ser un predicador del evangelio. No había cometido ninguna fechoría, ninguna clase de delito. Su crimen era haber predicado el mensaje del evangelio. Las iglesias donde él fue enorme bendición se habían olvidado de él, pero los filipenses no. Ellos fueron los primeros en reaccionar. Ahora los filipenses, Dios los guió no a que consiguieran cuervos ni palomas, sino que consiguieran un varón consagrado para que le llevara la provisión a Pablo en la prisión. El varón era un hombre admirable, se llamaba Epafrodito. Él lo menciona aquí y también en el capítulo 2, verso 25 en adelante, él da muchos detalles sobre este siervo llamado Epafrodito. Epafrodito fue un hombre que arriesgó la vida para encontrarse con Pablo. Epafrodito cumplió con la misión que Dios le encomendó a través de los hermanos de Filipo, de ser la fuente de provisión para las necesidades del apóstol Pablo. En otras palabras, Dios estaba manejando su servicio de delivery. Dios estaba moviendo sus piezas y estaba su empresa de delivery en plena acción para que no le falte nada al varón de Dios, al Hijo de Dios. Y entonces Pablo dice, yo estoy aquí en esta escuela. Esta no era la escuela del Arroyo Querib, esta era la cárcel. Él estaba aprendiendo allí en la soledad. Él estaba aprendiendo a confiar en Dios y a esperar en Dios. Y él dice, yo tengo ya experiencia en la escasez y en la abundancia. Nunca me quejo cuando me falta, tampoco me quejo cuando me sobra. Estoy acostumbrado a todas esas cosas y por eso él nos regala esa porción, ese texto hermoso. Dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, para el Hijo de Dios en tiempos de adversidad, de dificultad, nada hay imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En los grandes momentos de nuestra vida, allí estuvo Dios. En los momentos más difíciles, dolorosos de nuestra vida, pues allí está Dios también. Dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice él, hermanos, hiciste bien en participar en mi tribulación. Eso dice ahí en el verso 14. Hiciste bien en participar en mi tribulación. Esa palabra tribulación se traduce como una fuerza que aplasta. Allí cuando el ánimo nuestro, hermano, es aplastado, cuando nuestras emociones son derrotadas, Dios envía sus mensajeros y dice Pablo, hiciste bien en participar en mi tribulación. Viví horas difíciles, pero la provisión llegó a tiempo y ahora él estaba contento. Por eso él nos regala ese otro texto del 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Hermano, cada vez que vamos a emprender un negocio, un proyecto, cada vez que nos vamos a embarcar en un plan de trabajo que lo ponemos en las manos de Dios, confiemos, hermanos, que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas, dice, en Cristo Jesús. Dios, hermano, nos mete a nosotros en su escuela para que aprendamos la fe, para que ejercitemos la fe. Y Dios sentencia, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos aprender eso, la fe, el descansar en Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así habla Hebreos capítulo 11, verso 6 en adelante.
Ahora, un detalle, hermanos, sobre Epafrodito. Vamos a darle una mirada a este gran hombre de Dios. Veamos un poquito ahí en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 25. Filipenses, el capítulo 2, ahí una página antes de donde estábamos, en el capítulo 2, versículo 25, dice la palabra: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, hermano, sería como el cuervo de Dios, el ministrador, el que le trajo la comida, el abrigo, el dinero, todo lo que necesitaba Pablo en la prisión. Ahora observemos quién es Epafrodito. Dice Pablo, él es mi hermano. Él empieza a describir qué clase de cristiano era. Él dice, mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Fue aquel que estuvo en el vientre de la misma madre, el que un día habitó la misma matriz que yo. En otras palabras, es un igual a mí. Pablo estaba diciendo, yo lo defino a este hombre como mi hermano, como que nacimos del mismo lugar, somos en esencia la misma persona. Dice él, este es mi hermano. Y luego agrega Pablo, dice, y colaborador. Es decir, que es un co-igual, colaborador, co-igual. Es alguien que está involucrado en las mismas cosas que yo. Este no anda en cosas del mundo, carnales, no, él tiene los mismos intereses que yo, es un igual a mí, es un colaborador. Y luego lo define, hermano, colaborador, y después dice compañero de milicia. Usa un término relacionado a un soldado en el campo de batalla. Lo que él está diciendo, este hombre Epafrodito es tan confiable, mi espalda está segura, está tranquila, él está cubriendo mi espalda de cualquier ataque. Es mi compañero de milicia, es el que se mueve codo con codo, espalda con espalda, es el que yo puedo sentir su presencia, su aliento en las duras batallas de la vida. Hermano, esa clase de amigos necesitamos nosotros en el camino del Señor. Alguien que le digamos, este es un hermano, es alguien que como que vivió en el mismo vientre que yo, en la misma matriz, formado en la misma matriz. Este es mi colaborador, es un coigual, está involucrado en lo mismo que yo, tiene los mismos intereses que yo por la obra de Dios, es un compañero de milicia, con él puedo contar, voy codo con codo, espalda con espalda, con él me muevo seguro en el campo de batalla, me siento protegido. Y lo último que dice Pablo en ese verso 25, dice, él es ministrador de mis necesidades. Yo sé que este hombre es un instrumento de provisión. Dios lo usó como usó los cuervos en los días de Elías. Ahora Dios está usando otro servicio de delivery. Se llama Epafrodito. Él ministró, golpeó la puerta de la celda y me trajo todo lo que necesitaba. Ya estoy satisfecho. Mire cómo termina aquí el versículo 30. Filipenses capítulo 2 y versículo 30. Después ustedes pueden leer toda la porción que es maravillosa. Pero el versículo 30 dice Pablo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, que Epafrodito no era un cristiano tibio, era un hombre que iba a fondo, acelerador a fondo en el ministerio, en la vida cristiana, acelerador a fondo. Quiere decir que ese hombre estaba dispuesto a dar su vida por mí, para cumplir con Dios, con su servicio de delivery, para cumplir con los hermanos de Filipo, que la encomienda que enviaron llegaría a destino. Este hombre suplió mis necesidades en un servicio hecho para mí. Hermano, Dios quiere servirnos a nosotros. Dios quiere proveernos a nosotros. Muchas veces nos quejamos de cosas que no recibimos, de cosas que no nos llegan. Muchas veces nosotros reclamamos bendiciones, pero no andamos en el camino de Dios.
no andamos obrando bien. Por eso nos suena hasta casi desconocido y extraño saber que Dios tiene un servicio de delivery, de puerta a puerta, para cumplir y cubrir nuestras necesidades. ¿Por qué no conoce ese servicio de Dios? Porque no anda bien en la fe, porque no está bien ejerciendo la fe, porque cuando hay fe, el Dios proveedor en forma de cuervo o en forma de siervo o tantas formas a través de ángeles. ¿Se acuerdan cuando a Elías debajo del enebro le trajo pan y agua el ángel y lo despertó y el ángel lo animó y le dijo, vamos Elías, largo camino te espera? ¿Eh? Hermanos, Dios tiene muchas formas maravillosas, asombrosas de proveernos el delivery de Dios. Ya otro día me gustaría hablar todo un mensaje completo de ese tema, pero quiero pasar al segundo punto en esta noche y quisiera hablarle un poquito nada más de los remedios del botiquín de Dios. Los remedios del botiquín de Dios. ¿Se acuerdan que el domingo leí en el púlpito los primeros 4 versículos del Salmo 42? El que decía, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, y después decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bueno, hemos publicado eso con una gran repercusión, hermanos, pero quiero llevarle a ese Salmo 42 para ver el versículo 5 por un momento. Ponga atención ahí, por favor, Salmo 42, pero ahora el versículo 5, porque ese será el texto que usaré para hablarle un poquito sobre el remedio del botiquín de Dios. Como todos saben, el botiquín tiene diferentes formas, pero muchas veces, o por lo general, se refiere a una caja de madera que contiene una cantidad de remedios. Ya nos vamos a enterar un poquito. Entonces aquí en el Salmo 42 y el versículo 5, así dice la palabra. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Recordamos los que estuvimos el domingo que esta era un alma sufriente, un alma reseca, resquebrajada. En la prédica yo dije, este hombre no necesitaba una hamburguesa ni necesitaba una pizza con mozzarella. Lo que él necesitaba era el agua viva de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, confesó él. Y luego él recordaba su pasado de servicio, que decía que muchas veces guió a la multitud a la casa de Dios en medios de canto. Él recordaba esos tiempos de alegría en su servicio a Dios, pero algo pasó porque de pronto era un alma enlutada. El luto es lo que se lleva como ropa ante la pérdida de un ser querido. Una pérdida, como se dice, irreparable, una pérdida grandiosa. Este hombre había perdido su comunión con Dios. Él era el dueño de un alma muerta, no tenía vida. Él dice, mi alma tiene sed de Dios. Y él estaba ahí enlutado. Por eso el versículo 5, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se turba dentro de mí, no tenía paz. Todo eso era una lucha interior tremenda. Era un hombre que había fallado a Dios, había pisado en falso en su vida cristiana, había cometido sus errores, había sido atrapado en las garras del pecado. Él estaba abatido, con el ánimo destrozado, con el ánimo por el piso. Él estaba derrotado, estaba hecho pedazos este hombre. Dice él, se pregunta como en un estado de confusión, dice, ¿por qué te abates, alma mía? Buscando una explicación para ese momento tan difícil, tan sufrido que estaba pasando. Pero luego él manifiesta una esperanza en la parte final del verso 5, porque él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ahora
Si usted está pasando tiempos difíciles, de confusión, de dolor, si usted está pasando tiempos donde las cosas no salen como usted espera o como usted desea, si usted está con una fe en crisis, entonces aquí hay una porción de esperanza, una mirada al botiquín de Dios. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Allí en el botiquín de Dios hay unos remedios para arreglar mi aflicción, el dolor de mi alma. El botiquín, hermano, es algo que se usa para dar o brindar primeros auxilios. En nuestra iglesia, no sé si tenemos, pero deberíamos tener un buen botiquín. En las empresas hay botiquín, en los hoteles hay botiquín, en casi todos los lugares donde se mueve un grupo de personas debe haber un botiquín porque puede haber una emergencia y hay que prestar primeros auxilios. Un botiquín, hermanos. No sé si esta noche está ahí el doctor con nosotros en Tupiza, pero un botiquín, hermanos, tiene materiales para limpieza de las heridas, para la curación de las heridas. Un botiquín en la Biblia y en nuestro tiempo tenía que tener vendas, tenía que tener antisépticos y tenía que tener analgésicos. Alguien puede preguntarme, ¿y cómo sabe que en la Biblia los botiquines tenían eso? Bueno, entre otras cosas, porque yo leí la parábola del buen samaritano y yo creo que usted la leyó también y me habrá oído alguna vez predicar de ella. Aquel hombre que fue malherido y que se estaba desangrando al costado del camino, cuando el buen samaritano lo vio y fue movido a misericordia, él se acercó con los elementos que componen un botiquín. Le dije, vendas, antisépticos y analgésicos. Y algunos de ustedes pueden decir, sí, vendas, dice la Biblia, porque él vendó las heridas. Y los antisépticos, el vino. El vino que él usó, ese tenía el alcohol, la sustancia para limpiar esa herida. Y el analgésico, bueno, allí lo hemos visto en el aceite. Era un analgésico, era un suavizante en las heridas. Así que no hay ninguna duda que ya en el tiempo bíblico los componentes principales de un botiquín ya se usaban. El buen samaritano nos muestra eso. Pero un botiquín, hermanos, en nuestro tiempo tiene muchos elementos, como por ejemplo, aparte de vendas y antisépticos y analgésicos, también en los botiquines a veces hay una tijera, a veces hay una pinza, a veces hay una clase de jabón que le llaman jabón neutro. En un botiquín puede haber cinta adhesiva, en un botiquín puede haber agua oxigenada, algodón, yodo, suero fisiológico, y un montón de cosas más. Más información, después le preguntan al doctor ahí. Pero un botiquín, hermano, tiene muchos elementos para ayudar a los lastimados, a los afligidos en primeros auxilios. Pero el hombre del Salmo, el problema de él no estaba tanto en su cuerpo, sino que estaba en su alma. Como les dije, era el dueño de un alma sufriente. Y entonces, hermanos, ahí también Dios tiene un botiquín para poner en buena condición a un alma. Yo solamente le voy a mencionar, después ustedes lo pueden leer detenidamente, porque es todo como un juego de palabras lo que Pablo escribe en Segunda de Corintios, el capítulo 1, Pablo allí lo presenta a Dios como el Dios de toda consolación. ¿eh? Es decir, que hay un botiquín que tiene valores espirituales, que tiene remedios espirituales, y uno de esos remedios sobresalientes, la Biblia le llama consolación. Como les dije, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7, habla de Dios como el Dios de toda consolación y varias veces repite esa palabra, el Dios de toda consolación. Y entonces dice Pablo ahí a los corintios que ese Dios de consolación, él trabaja sobre las aflicciones y las tribulaciones de las personas. ¿eh? A las almas que están en aflicción, a las almas que están atribuladas. Recuerde que esa palabra tribulación significa ser aplastadas, derrotadas, humilladas.
esas clases de alma que no tienen una herida que sangra, pero es un alma lastimada, es un alma malherida. Y entonces Dios toma de su botiquín un remedio importante que se llama consolación. Muchas veces, hermanos, perdemos seres queridos, sufrimos. Es un dolor que no tiene explicación. ¿Mm? Y necesitamos, hermano, que la única persona que tiene acceso al alma, que es Dios, Él entre con su botiquín y atienda nuestra alma sufriente, nuestra alma necesitada, nuestra alma dolorida. El Dios de toda consolación. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, primero, que Dios es el gran delivery, es el proveedor para las necesidades, puerta a puerta, alma a alma, corazón a corazón. Dios provee. Y aquí, hermanos, en este salmo estamos viendo a Dios como el gran socorrista. Y eso es lo que no tenemos que perder de nuestra memoria, que Dios es un gran socorrista. ¿Recuerdan el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y después dice, no dará tu pie al resbaladero. Hermanos, también recordamos a Dios como el gran socorrista, porque cuando el alma de José estaba afligida, ansiosa y preocupada en aquella cisterna en la cual lo abandonaron sus hermanos, Dios vino en su ayuda, vino en su socorro. Cuando Daniel tuvo aquella experiencia única en el foso rodeado por los leones, Dios envió a su ángel, Dios proveyó allí un socorro, Dios demostró que es el gran socorrista y lo sacó a Daniel de aquel foso de leones y lo sacó a aquellos 3 jóvenes del horno de fuego de Babilonia. Y el capítulo 38 de Jeremías muestra cómo Dios lo sacó de una cisterna llena de barro. Dios se presentó como el gran socorrista. Dios ofreció remedios de su botiquín a estos hombres, los que mencioné, a José, a Daniel, a Jeremías. Hermanos, Dios también le ofreció a los jóvenes en el horno de fuego su botiquín. El botiquín de Dios alcanzó a solucionar los problemas del alma y las aflicciones de Job. El botiquín de Dios sirvió para auxiliar a Jonás en el vientre del pez. El botiquín de Dios sirvió para ayudar a David en la cueva de Adulam. Y puedo citarle cantidad de casos y otros ya deben estar viniendo a su memoria. Dios es el gran socorrista. Dios siempre tiene los remedios de su botiquín para aquellos que lo necesitan. Si mi alma está lastimada, si mi vida está malherida, si me estoy desangrando aquí en este mundo, Dios tiene su botiquín listo para ofrecerme primeros y buenos auxilios, primeros y buenos auxilios. Mis hermanos, Dios ofreció su servicio de delivery para satisfacer el cuerpo, pero Dios también pone a nuestra disposición los remedios de su botiquín para ayudar a nuestra alma, para ayudar en nuestra vida espiritual. Dios está ofreciendo el servicio a nuestra alma. Él viene, hermano, puerta a puerta, corazón a corazón, para traer bendición. ¿Está pasando un tiempo difícil? ¿Necesita bendición de Dios? Pues a buscar su botiquín, porque allí está todo disponible para ofrecer primeros auxilios. Recuerdo esto, hermanos, que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Todo un desafío ese pasaje. Dice, acerquémonos confiadamente, no dude, no tenga miedo, no espere, acérquese al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. En otra palabra, lo que está diciendo ese pasaje, hay un botiquín con remedios de Dios a nuestra disposición. Dios, el gran delivery, Dios y sus remedios en el botiquín para nuestra alma. Y por último, hermanos, quiero ocuparme del punto
de nuestra alma y el peligro del gran depredador. Ya hemos visto a grandes rasgos que tenemos un gran Dios, maravilloso y asombroso, pero también debo decirles y no ocultar que estamos, hermanos, a veces nosotros en peligro del depredador de nuestras almas. Hay muchos pasajes, solamente uno conocido, y con ese vamos a terminar. Primera carta de Pedro, el capítulo 5. La primera carta de Pedro, el capítulo 5. Elegí este texto conocido por nosotros para resumir este punto del depredador de las almas. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y después dice el 9, al cual resistid firmes en la fe. Así que aquí hay una advertencia en la escritura, hermano, que tenemos un adversario. Es una persona que no tiene gestos amistosos ni tiene cara de buenos amigos. La Biblia dice, es nuestro adversario, es el diablo. Fue un ángel creado en hermosura. Fue un ángel de Dios que el orgullo trepó a su corazón hasta que se halló maldad. De eso habla el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ahí encuentra todo eso. Y entonces él fue expulsado hacia la tierra. Sobre ese punto agrega Isaías 14, del 12 al 14, cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y así dice Isaías. Pero entonces Juan en Apocalipsis capítulo 12 y verso 12 dice que el diablo, cuando descendió del cielo, lo hizo con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estoy dando una descripción del gran depredador de las almas. Es un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dice en la Biblia que fue expulsado del cielo por su orgullo, por su vanidad, por su maldad. La Biblia dice que descendió con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, así que quiere hacer la mayor cantidad de daño posible. Esa palabra depredador aparece en la Biblia varias veces, ese término. Pero yo usé esta palabra depredador para referirme a un animal que caza y mata. Cuando Pedro usa esta figura de león, está hablando de una clase de animal, de depredador que caza y mata, de un depredador que busca su presa, su víctima. Pero en el sentido espiritual, el diablo no anda a la caza de animales, sino de personas. Y esas personas incluyen a creyentes distraídos, a creyentes seducidos por las cosas del mundo. El diablo tiene una larga lista en los cuales figura nuestro nombre como posibles víctimas a ser apresados en sus garras, dañados, lastimados, alejados de la iglesia, del camino del Señor. Él busca hacer toda clase de maldad en nuestra vida. El diablo nunca va a tener interés a invitarnos a un café. El diablo no nos invitará a un Whopper, a una de esas hamburguesas de este tiempo. El diablo, hermano, es el gran exterminador, es el gran depredador. Si él sale a nuestro encuentro, su única intención, dice la Biblia, es hurtar, matar y destruir. Así dijo Jesús en Juan capítulo 10 y versículo 10, que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. La primera relación que yo hago con la palabra hurtar, que significa un robo, él viene a robarnos el gozo. El diablo es un ladrón del gozo. Es lo primero que hace en la vida de un cristiano, robarle el gozo, la alegría, las fuerzas, las ganas de vivir para Cristo. Por eso tenemos que estar atentos, porque el depredador de las almas anda suelto y anda como león rugiente, y dice, y anda buscando a quien devorar, poniendo gente en su mira. El que esté debilitado, el que esté pisando en falso, el que esté distraído, sobre él caerá con sus garras dañinas. Un león rugiente buscando a quien devorar.
La palabra depredador, más allá que aparece en la Biblia, es tomado de la lengua latín. La palabra depredador, o alguna vez usted va a leer la palabra predador directamente, que eso habla de un botín o de una presa. Y el botín o la presa más importante que el diablo busca son las almas de los cristianos, porque él trata de manchar la obra que Cristo hizo en nosotros. Él trata de deslucir el trabajo del divino alfarero en nuestra vida. El diablo busca desdibujar nuestra vida de servicio, desteñir nuestra vida de servicio. El diablo, hermano, ha pintado a muchos cristianos de gris. La Biblia dice, hermano, que el cristiano tiene que ser, hermano, definido, pero hoy hay muchos grises, están una mezcla de negro con blanco, en esa mixtura, un poco de mundo y de carne, un poco de vida, hermano, carnal, de vida mundana, pero somos llamados a vivir, hermano, enteramente una vida de fe, una vida espiritual, una vida separada del mundo. La Biblia nos llama a eso. Pero el diablo anda buscando en las iglesias el botín más precioso, que son las almas por las que Cristo murió. Él no las va a poder arrastrar al infierno porque ya estamos seguros en Cristo. Gracias a Dios tenemos Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni hambre, ni espada, ni persecución, ni desnudez. ¿Recuerdan? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, todo eso dice Pablo. No nos puede, hermano, sacar del Señor, pero sí nos puede lastimar, sí nos puede dañar. El diablo es el depredador de las almas. Esa palabra, hermanos, que se traduce como botín, también la palabra depredador en el latín se traduce como robar, se traduce como saquear, se traduce como arrebatar. Exactamente lo que Jesús dijo. Él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, ya sabemos, hermano, que el depredador de las almas anda suelto y usted y yo podemos estar en zona de riesgo. Cuidado, hermano, en qué caminos andamos, en qué compañía andamos. Cuidado en qué cosas estamos involucrando o enredando en nuestras vidas. Necesitamos estar muy atentos en eso y tenemos que ser sabios y escapar de la zona de riesgo. Es decir, escapar de los senderos donde se mueve el gran depredador de las almas, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Su reino es el de las tinieblas, pero ustedes y yo fuimos salvos para andar en luz. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y agregó que también somos la sal de esta tierra. Y entonces alguien se mira en el espejo en esta noche y dice, me veo un poco dañado, me veo un poco lastimado, me veo maltratado. Tengo en mi vida y en mi testimonio las marcas, las huellas del diablo, porque no he andado bien con el Señor, porque no he caminado bien en los últimos tiempos, porque mi vida de fe ha flaqueado, mis pasos han tropezado, no he llevado la cruz con fidelidad, no he tirado la red como el Señor me pidió, no he puesto las manos en el arado, mi vida está opaca, pálida, débil, necesito ponerme bien. Pues por eso le hablé esta noche de los remedios del botiquín de Dios. Acérquese ahí y se va a poner bien. Ahí está todos los remedios que nosotros necesitamos. Ahí les hablé, hermanos, del delivery de Dios. Toda necesidad que tengamos, todo tema que nos preocupa, que nos aflige, ahí está el delivery de Dios, puerta a puerta. Él va a traer la bendición para nuestra vida y para que sigamos alegres en el camino, sirviéndole a aquel que dio la vida en la cruz por nosotros. Pues aquí les compartí, hermanos, un tema para meditar y poner nuestra vida frente a, ¿estoy experimentando el delivery de Dios o hace largo tiempo que mi puerta no es tocada por una gran bendición celestial?
estoy muy lastimado, como dicen allá por Jujuy y por Bolivia también, estoy macurcado, muy macurcado, pues necesito acercarme al botiquín de Dios. Allí están los remedios que mi vida necesita. Y necesito alejarme de las tinieblas, de los caminos peligrosos, de esas zonas de riesgo, porque ya sé a ciencia cierta y por la palabra de Dios que el depredador de nuestras almas anda suelto y quiere hacer daño. Quiero quedarme junto al Señor. Quiero disfrutar de sus bendiciones. Necesito volver a tomar la palabra de Dios. Necesito caminar firme, en serio, junto a mi Salvador. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche, bendiga sus vidas.